Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy nuestra líder invitada es la señora Lorén Ocampos. Ella es economista, ha realizado sus estudios de posgrado en universidades de París y de Alemania. Posteriormente trabajó en el Banco Central del Paraguay, llegó a ser directora de Economía Internacional. También estuvo trabajando en Washington como especialista en diseño e implementación de políticas macroeconómicas. Hoy vamos a hablar con la señora Lorén Ocampos acerca de economía y acerca de desarrollo social. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con Lorén Ocampos aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Un día al año para decir gracias a la persona que nos dedicó tanto amor y cariño no es suficiente. Aprovecha los días para mamá de Banco GNB con hasta 30% off comprando con tarjetas de crédito Mastercard en tiendas adheridas del 1 al 18 de mayo. Para conocer más sobre este y todos los beneficios, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a mamá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Te quiero presentar esta aplicación. Se llama Taxit. Con Taxit podés presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal desde tu celular, de forma rápida, fácil y 100% digital. Pero Taxit no solo te permite presentar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, también te permite llevar un registro de tus ingresos, de tus egresos y pone a tu disposición un equipo de analistas para responder tus consultas. Te recomiendo bajar la aplicación de Taxit o ingresar a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. En 30 segundos empezamos a conversar aquí en Líderes con la economista Lorén Ocampos. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía de la señora Lorén Ocampos. Lorén, buenas noches. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Federico? Gracias por la invitación. Gracias, Lorén, nuevamente. Lorén, tanto tiempo, hace rato que no hablábamos. Quiero empezar conversando contigo y haciéndote la siguiente pregunta. La semana pasada cumplimos 213 años de vida independiente como Paraguay y este año estamos celebrando 35 años de proceso de democracia ininterrumpidos desde la caída de Stroessner. ¿Cómo está hoy nuestra economía
desde aquella economía que nos dejó Stroessner. ¿Cómo ves hoy el estado de nuestra economía? Podemos hablar del modelo de desarrollo económico de Paraguay, que yo creo que comenzó con muchas variantes ahora y podemos hablar de las variantes especialmente en este milenio. En la década del 70, ¿te acuerdas? Con la construcción de Itaipú, Sí. de 1974 al 83 que tuvimos, y al mismo tiempo con la introducción de la soja, que fue desplazando poco a poco al algodón como principal producto de producción y de exportación. En ese periodo, que todo el mundo recuerda como la época de oro, el Paraguay creció, el crecimiento fue del 10% en promedio, ¿no?, durante esos años, que fue el más alto de América Latina y de muchos países del mundo, efectivamente, por los flujos que recibimos. Fue una cantidad de flujo externo a través de la represa y de la construcción de la represa que Paraguay nunca había tenido, ¿no? ¿Ese periodo terminó cuándo? Ese terminó más o menos 83, 84. Okay. Después, entonces, ya fue el último periodo de Stroessner. Le vino muy bien a Stroessner en Itaipú, realmente, porque fue más o menos el medio de su periodo y fue un auge, un boom económico que Paraguay nunca había vivido, ¿no? Eso termina con la construcción y por eso te digo que ese modelo más o menos continúa hasta ahora, no con la construcción, sino con otros sectores, pero el sector de agropecuario sigue siendo el principal motor de desarrollo, con lo que significa eso de auges y caídas bastante pronunciadas, porque depende, un sector agropecuario depende de los precios de las materias primas y depende también de las variaciones climáticas. Okay. Entonces, eso se acaba, justamente, la construcción se acaba a comienzos de los 80 y para poder sustituir y continuar, el gobierno se endeuda mucho para hacer proyectos de infraestructura, no obviamente al nivel de la represa, pero obviamente que no se invierte todo bien. ¿Te acuerdas de muchos de los proyectos que realmente eran estafas, ¿no? Y luego viene el periodo, y ahí se acaba el periodo de Stroessner, que yo creo que está relacionado con eso también, que ya no se pudo más mantener el 126 guaraníes por dólar, que era como el arma de estabilidad que quería mostrar Stroessner, y entonces se hace un golpe de una casa de cambio y así aparece un nuevo presidente y tenemos el periodo democrático que comienza en los años 90. Okay. En este milenio continuamos con ese paradigma de desarrollo muy dependiente del sector agropecuario. Incluso se intensifica la dependencia de un solo producto y algunos de sus derivados, que es la soja, que llega a representar más o menos el 10% del PIB, un producto o el sector de agropecuario como exportador de materias primas, que es incluso un nivel mucho mayor al promedio que se tiene para países como Paraguay, de ingresos medios, altos, está así clasificado Paraguay, okay, que tiene mayor diversificación productiva. Eso nos hace muy dependiente, efectivamente, de estas dos variables que te decía, los precios internacionales y las variaciones climáticas. Y hasta ahora estamos viendo eso. Obviamente hubieron cambios significativos porque también en esa época de Itaipú se intensifica nuestra relación con Brasil. Y uno de los sectores que mueve mucho es el de triangulación en Ciudad del Este. Eso continúa en este milenio, pero con variantes, vamos a decir, ¿no? Y las variantes son, bueno, la maquila entra en el 2007, porque se trata de sustituir ese comercio de triangulación que, sin embargo, continúa. Y por otro lado, se intensifican también sectores
más bien criminales relacionados al narcotráfico, que eso no se veía antes. Y eso podemos hablar que no solamente es una cuestión de Paraguay, sino de toda América Latina, que la penetración del narcotráfico y de los ingresos del narcotráfico está penetrando la política, está penetrando la economía, y es un grave problema porque se está convirtiendo en el continente más violento del mundo. Y eso es una preocupación, y me imagino que es una preocupación para el gobierno también de Paraguay, ¿no? Por otro lado, como que hay un cambio en cuanto a los sectores de construcción y de servicios. En la parte de construcción vemos que, bueno, a mediados de la década del milenio, se tienen las construcciones de shoppings y de edificios de altura, y se ven eso como también un motor de desarrollo. Para mí es relativo eso, porque también en buena parte puede estar relacionado con el lavado de dinero, ¿no? Y los servicios siguen siendo el empleador más importante, ¿no? La parte de comercio, el empleador más, y de hoteles y de otros tipos de restaurantes, el empleador más importante que existe en Paraguay, ¿no? Okay. Hay una modificación en lo social, ¿no? Porque hubo un auge de las materias primas que duró del 2007 al 12, ¿no? Un poco después de la crisis financiera internacional del 2008, vemos una caída otra vez de las materias primas, del precio de las materias primas, entonces vemos otra vez ese mismo modelo de auge y caídas. Okay. En lo social, lo que vemos, sí, hay mayor capacidad de empleo, hay mayor gente que entra en el mercado laboral, pero sin embargo seguimos teniendo un tipo de empleo que es todavía con bajos niveles de ingresos y muy precario. Okay. Y se calcula que más o menos, a pesar de que aumentó el empleo, se redujo la pobreza sustancialmente. Okay. De casi 60% que se tenía al comienzo del milenio, estamos en el 23%, creo que fue antes de la pandemia. Aumentó con la pandemia 2020-2021 y se calcula que para este año estaríamos en 19%. Pero sin embargo, de esa población económicamente activa que sí está trabajando en el sector formal e informal, la parte informal es muy alta. Bien. De cada 10 trabajadores, 7 están en el sector informal y con ingresos muy bajos y muy precarios. En caso de que venga una crisis, fácilmente pueden caer otra vez en la pobreza. Okay. Disminuyó la pobreza, pero hay 35% de la población que todavía está en un nivel vulnerable. Okay. Se queda sin ese empleo del día a día y cae en los niveles de pobreza. Bien. Y no hay ningún tipo de red de seguridad social, o hay, pero es mínimo lo que reciben, que les pueda sostener. También en este periodo, en este milenio, se redujo en cierta medida el coeficiente de Gini. ¿Sabes lo que es eso, no? Que es cómo se distribuye la riqueza en un país, ¿no? La medición de igualdad. La medición igualdad. De igualdad. Y estamos teniendo el 50-55% al comienzo del milenio y estamos ahora en 45%. Sigue siendo muy alto, pero América Latina en general es el continente más desigual del mundo y nosotros estamos entre los desiguales. Está Brasil, está Colombia. Eso hace muy vulnerable a la población, porque encima que no tienen un buen trabajo, después tenemos el problema del narcotráfico, muy penetrable en una población joven que de repente no tiene trabajo o no tiene trabajo suficiente. Okay. Entonces, es una preocupación, ya en este caso social, que hay que ver cómo se puede eso manejar. Es un problema de la región, porque está penetrando en todos los países, en países incluso que antes no tenían problemas, como Uruguay y Chile, ¿no? O en mucho menor grado. Pero, por ejemplo, un país como Ecuador, te puedes imaginar que en el 2019 la tasa de homicidios sobre 100.000 habitantes era de 7, más o menos como en Estados Unidos, que es bastante alta también, ¿no?
ahora está en el 45, de 7 a 45. Es muy difícil eso manejar para un gobierno y están teniendo serios problemas ellos mismos, ¿no? Con el nivel de violencia que fácilmente destruye el tejido social, destruye la parte política, destruye la parte económica y hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos también ese problema un poco concentrado en el norte, pero así como vemos la situación de Uruguay, en poco tiempo eso se puede mejorar. O sea que es muy importante lo que se haga, ¿no? Es un desafío, además de muy costoso, ¿no? Porque cómo uno maneja estas mafias. En el caso de Paraguay, estas mafias están operando desde el Brasil con mucho poder, ¿no? Ok. Loren, ¿está bien entonces, haciendo un resumen de todo esto espectacular que me estuviste contando tan bien, y que yo diga en este resumen en cuanto a la capacidad de nuestro país para generar riquezas, crecimiento económico, en estos 35 años, 1989-2024, el balance es positivo? Me dijiste, ahora somos un país de ingreso medio, me comentaste. Sí, estamos clasificados como ingreso medio, incluso alto. A mí me llama la atención. Claro, quiere decir que tenemos más o menos entre 6.000 y 6.500 dólares per cápita año por paraguayo. Sí, sí, sí. Pero partimos de 1.000 en 1989. Sí, también, claro. La pobreza, como te decía, se disminuyó, la desigualdad disminuyó, hay mayor posibilidad de empleo, se amplió un poco la clase media, pero la vulnerabilidad y el tipo de trabajo que se tiene todavía es muy precario. Eso te iba a decir. La parte del balance no positiva es lo social, que tiene la que ver gran con deuda es lo social. Lo social, precariedad laboral, inexistencia de redes de protección, social y servicios de baja calidad en términos de seguridad, salud, educación. Exacto. Ok, marco entonces ese en el balance. Sí. Hay red de seguridad, pero creo que es poquísimo y yo no sé si está reduciéndose, ¿no? Porque hay un problema de financiamiento también. O sea, lo que se le da, creo que hay, yo no sé si se introdujo o no, la ayuda a los adultos mayores. Sí, el Tecoporá. El Tocoporá, El ¿no? Tecoporá, sí. Exactamente. Y después otras ayudas que, por ejemplo, en el tiempo cuando tuvimos la pandemia, viste que tenían podían irse al supermercado, era 500.000 guaraníes, creo. Sí, correcto. Muy bajo, pero algo tenían, correcto, ¿no? correcto. Eso no sé cómo está en este momento, ¿no? Y eso tiene que estar activado porque una persona que se queda sin trabajo mañana, si está en el sector informal o en un autoempleo que es muy precario, mañana hay un tipo de crisis, se queda sin empleo y vuelve a la pobreza. O sea, eso tiene que estar de todas formas funcionando para poder activar en momentos de crisis. Que nosotros con el tipo de economía y modelo que tenemos podemos muy fácilmente caer en eso, ¿no? Porque estuvimos 2019 al 2022, en estos últimos años, el crecimiento de Paraguay no fue 5% o 10%, 5% fue en promedio entre 2007 y 2012, por ejemplo, en ese medio del milenio. Fue estos últimos años, excepto el año pasado, 2023, fue de 0,7%, que es bajísimo para el potencial del país. El año pasado, ¿y por qué crecimos el año pasado? Otra vez por la soja. Tú sabes que el valor nominal de la soja el año pasado, 2023, gracias a una muy buena cosecha, aunque los precios internacionales bajaron, aumentó 180%, casi 180%. Ya este año no sabemos, bueno, va a ser menor el crecimiento, pero siempre estamos muy supeditados al sector agropecuario, al precio de las materias primas, a los vaivenes del clima, y eso sí es una preocupación, ¿no? Loren, tome nota de cosas muy interesantes que me comentaste. Las locomotoras que impulsaron nuestro crecimiento económico desde 1970 a hoy. Estamos hablando más o menos de 53 a 55 el tipo años. de modelo económico que hemos tenido. El tipo de modelo. Anoté aquí, la primera gran locomotora es la construcción de la represa. Y fue a partir de 1970 aproximadamente. 74. Y posteriormente me dijiste, esa locomotora empezó a apagar los motores, más o menos en el año 83, 84 empieza a apagar los motores. Pero años después se enciende muy fuerte otra locomotora, que es el boom de los commodities. Y nosotros
le vendimos al mundo materia prima, y a principios de los 2000 hubo como un boom, super ciclo de los commodities, y eso fue otra gran locomotora. ¿Cuál es nuestra siguiente locomotora? Ahí está. Tenemos que ajustar ese modelo de crecimiento económico, ¿no? Necesitamos ajustar porque no podemos estar supeditados a los precios de los commodities que nosotros no manejamos, ¿no? Y a el cambio climático. Y el cambio climático cada vez va a ser peor. Por eso se firmó, creo que, un acuerdo con el Fondo Monetario ahora en diciembre, que es justamente de resistencia al cambio climático. No es mucha la función del fondo, es más de la función del Banco Mundial, pero ahora se está metiendo el fondo también en ese tema, pero no importa. Es una discusión que se está poniendo y se está discutiendo con el gobierno, firmó el gobierno, aunque a mí me extraña porque uno de los problemas principales está en esa dependencia tan grande que tenemos del sector agropecuario, y el ministro de Agricultura parece que no cree en el cambio climático, ¿no? Es uno de los pocos ministros en el mundo que no cree. Pero eso sí es preocupante, porque ahí hay que hacer algo de cómo resistimos a ese efecto en una economía altamente dependiente del sector agropecuario. Tenemos que cambiar y diversificar la economía. Efectivamente, es fácil decirlo, ¿no? Y muy difícil de implementarlo, pero diversificar la economía, cambiar la matriz productiva, irnos más hacia mayor valor agregado. Y bueno, no sé si el gobierno tiene un plan al respecto, porque tiene que estar también ayudando o apoyando ese tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, quiere atraer... Perdón que te interrumpa. Sí. Trabajaste muchos años. ¿Cuánto tiempo estuviste recorriendo el mundo? Bueno, recorriendo el mundo desde que tengo 20 años, pero trabajando con los países en el mundo. Fondo Monetario Internacional. Sí, Fondo Monetario. Más de 20 años. Más de 20 años. ¿Viste alguna situación similar de un país cuya economía era muy dependiente de un modelo y que tuvo éxito al diversificar la economía y dejar de depender de un modelo? Sí, bueno, modelos siempre hay, lo que pasa es que es un modelo que está muy concentrado en un solo sector, y en un sector que está muy concentrado justamente en estas, muy dependiente de estas dos variables que te decía, que eran precios internacionales que nosotros no determinamos y variaciones climáticas. Yo trabajé bastante en el norte de África, con Marruecos y Tunisia, que son países que a mí me llamaron la atención porque están clasificados incluso como Paraguay inferior, pero yo veía más desarrollo. ¿Y dónde veía más desarrollo? Porque lo que generalmente siempre hacía, no solamente quedarme en las mesas de negociaciones, eso sí lo hacíamos cuando estábamos de misión, pero me gustaba visitar los países para ver cómo era la infraestructura vial, por ejemplo, o hablar con las principales empresas, ir a hablar con los bancos, ¿no? Dónde financiaban, qué financiaban, visitar escuelas, visitar lo social, y yo veía que había la infraestructura era muy buena, un país que es mucho más complicado que Paraguay porque tiene montañas y muy buena infraestructura, aunque está clasificado igual que Paraguay. También tenía mucha preocupación por la educación porque había mucha gente, muchos jóvenes, como en Paraguay, que no estaban formando parte del sistema educativo, ¿no? Por diferentes razones. Y ellos la principal preocupación que tenían también era la participación, lo que se llama la inclusión de género, ¿no? O sea, que las mujeres participen tanto como los hombres en los estudios y después también en la fuerza laboral. Bien. Que ellos de repente por su religión a veces eran muy buenas hasta ciertas edades y después abandonaban el colegio por diferentes motivos, ¿no? Y eso sí era una preocupación y trataban de incentivar eso, ¿no? De mejorar ese problema. ¿Impacta eso en la generación de riqueza? Por supuesto. La participación de la mujer impacta muchísimo. La mujer es un cerebro más. Lo que necesitamos es cerebros y bien formados, ¿no? Y la mujer a veces tiene mejor cerebro que el hombre.
Por eso es necesario que obviamente incentivemos su participación, no solamente la educación, que creo que en la educación está relativamente bien en Paraguay, aunque hay muchos otros problemas, pero Bien. no hay una diferencia grande. Ahora, sí, en el mercado laboral sí hay una diferencia. Participan más los hombres que las mujeres. Y no es porque las mujeres no quieran participar. Obviamente que ellas quieren participar, pero también quieren tener familia. ¿Y cómo hacen? ¿Dónde dejan a sus hijos? Yo me acuerdo que en la campaña anterior, ¿no? de estas elecciones del 2023, se discutía bastante de eso. Porque no hay dónde dejar a los chicos, lo que se llaman, ¿no? los creche. Los lugares donde dejas a los infantes, ¿no? Y las madres pueden las ir guarderías. atrás. Las guarderías, ¿no? Que las madres puedan participar, ¿no? Y muchas veces tienen que pagarle, porque yo le pregunto mucho a la gente que trabaja normalmente, ¿cómo hacen cuando tienen? A veces traen a los chicos, por ejemplo, una empleada doméstica. Tuve ya el caso de varias de ellas que me piden, ¿puedo traer a mi hijo? Obviamente que sí, ¿no? Chicos que no saben dónde dejarle. Claro. O le tienen que pagar a una hermana o a un familiar para que les cuide, y les cuesta también eso, además del tiempo que tienen que emplear en el transporte. O sea, es realmente un problema, y quieren trabajar, obviamente, porque necesitan contribuir a las finanzas familiares, ¿no? Absolutamente. Y sin embargo la participación de las mujeres. Y eso es una pérdida para el país. Es una pérdida para el país luego que nosotros tenemos un bono demográfico que siempre se habla, ¿no? Pero que haya 100.000 chicos que no están participando en la escuela, en el sistema de educación primaria. O que haya de 1.700.000 jóvenes, 200.000 que no trabajan ni estudian, que a partir de los 15 años, los 19, hay un tercio de la población de ese nivel de 15 a 19 que no está estudiando. O sea, ese bono lo estamos tirando, ¿no? Sí. Ese bono no lo estamos aprovechando. Es un poco lo que nos pasó con Itaipú, ¿no? Que generamos una cantidad de energía renovable y no la utilizamos. ¿Te puedes imaginar que nosotros teníamos un tranvía eléctrico? Yo no sé cuántos años tenés vos, yo no quiero ser tan vieja, ¿no? Pero nos íbamos al colegio con el tranvía, y era un tranvía eléctrico que había comenzado en 1909, creo. Sí. ¿Te puedes imaginar con un tranvía eléctrico, con la cantidad de energía que teníamos, renovable, ¿no? Y que le estábamos regalando al Brasil? En 1990 creo que se acaba el tranvía, cuando tendríamos que tener miles de tranvías eléctricos para que puedan transportar a la población. Correcto. Como sucede en muchas ciudades europeas, sí. El tranvía eléctrico es una forma de transporte público, y nosotros lo único que teníamos lo liquidamos a pesar de tener energía para regalar, y que regalamos por más de 50 años. El bono demográfico y la energía hemos tirado, ¿no? Y no hemos aprovechado. Es momento de aprovechar, sí. Podemos cambiar, ¿no? Pero hay que hacer mucha inversión al respecto, ¿no? Inversión en capital humano es indispensable, que no lo estamos haciendo. Tenemos el índice de capital humano, uno de los más bajos de América Latina, si no es el más bajo, ¿no? Y la energía renovable no la hemos utilizado. El mayor porcentaje de uso de energía en Paraguay sigue siendo la biomasa y los combustibles fósiles, la biomasa no renovable, ¿no? Cierto. Es un sinsentido para un país que tiene energía para regalar y que hemos regalado, efectivamente. Okay. O sea, estamos desperdiciando nuestras riquezas, que son la juventud, el capital humano, el capital energético, bien, ¿no? Y el capital natural, porque también esta cuestión de la expansión agrícola se ha dado no por mayor inversión en tecnología para aumentar la producción agrícola, sino la expansión del área cultivable. ¿Y qué significa eso? Tirar los bosques. Y lo nuevo en el milenio, ¿qué fue? Tirar los bosques de una zona ecológicamente muy vulnerable que es el Chaco. Y se permite tirar el 70% y dejar el 30%. Es una locura, es un ecocidio. Y eso nos va a traer, obviamente, una cantidad de consecuencias
en el clima. Okay. ¿no? Y ya estamos teniendo, ¿no? Okay. Ya estamos teniendo, no nos damos abasto con la energía porque no hemos invertido suficientemente en transmisión y en distribución, ¿no? Perfecto. La Andes sigue perdiendo 26% de su energía que transmite, 4% es la pérdida, pero la mayor parte está en la distribución. No sé por qué no aprenden de una empresa privada de distribución de energía como la Clipsa en Villarrica. Correcto. Yo soy de Villarrica, entonces tengo que hacer propaganda. Loren, Pero, anoté aquí dos temas sobre los cuales te quiero consultar. Uno tiene que ver con lo ecológico y lo otro tiene que ver con el capital de nuestra energía. Sí. Está claro, tengo 55 años, conocí, me pasé en los tranvías. ¿Te acordás que nos encantaba? Me acuerdo perfectamente. Qué pena que eso sea. Ahora habló, el presidente Peña habló del tren de cercanía. Habló, hizo mucha propaganda. No sé en qué está eso. Ojalá en este gobierno se pueda hacer, porque yo sé que tienen el financiamiento de Sudcorea, tienen todo el plan, pero tienen que hacerlo. Y no lo que había un rumor de que se iba a hacer una ruta, una extensión de la ruta 2 entre las vías del tren y el lago, destruyendo no solamente la parte, la biodiversidad de esa zona, sino el capital patrimonial que tiene esa ciudad de Areguá, que es una de las ciudades más lindas que tiene Paraguay. Una locura sin sentido. Sí tiene sentido, obviamente, hacer ese tren de cercanía que sea eléctrico y utilizar en el transporte. Absolutamente. ¿No? Loren, te quiero consultar acerca de esto que comentaste y que tiene que ver con el cambio climático. Los europeos y Estados Unidos también son países que se han desarrollado y han alcanzado un alto nivel de prosperidad y como costo de su desarrollo han contaminado todo lo que había que contaminar. Nadie los juzgó ni los criticó. Para desarrollarse han contaminado todo. En este momento nos miran a nosotros los del sur con ciertos ojos de ustedes son culpables porque están contaminando, porque hacen cambio de suelo o porque el ganado vacuno emite gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. A nosotros todavía no nos tocó el desarrollo y lo que nosotros emitimos es absolutamente nada en comparación con todo lo que ha costado el desarrollo de ellos. ¿No te parece que hay una exagerada, hiperbólica inequidad climática? Yo pude en su momento contaminar todo y ahora te juzgo. Creo que el ministro del gobierno anterior de Agricultura y Ganadería, Bertoni, y el actual están en idéntica posición. No tenemos por qué frenar nuestros potenciales de desarrollo muy fuertemente ligados al campo, al cambio de suelo, por ejemplo. O la silvicultura. Porque ustedes ahora tienen una conciencia ecológica que cuando les tocó a ustedes desarrollar, jamás les importó. No hay mucho de hipocresía allí. Me parece que la posición de nuestro ministro de Agricultura y del gobierno anterior también de Bertoni, que se negó a firmar esta cuando fue a... Bueno, tampoco no cree el sector agropecuario. Estuvo en Egipto en el año creo que 2021, en estas COP, ¿verdad? Reuniones, ¿verdad? Y dijo, yo no voy a firmar eso porque está limitando, está poniendo el límite al crecimiento de nuestra ganadería y de nuestra agricultura y nosotros tenemos todo el derecho del mundo de desarrollarnos como lo hicieron ustedes. Ya. Puede haber un poco de hipocresía, pero por otro lado hay bastante de necedad de decir, ustedes hicieron de esta forma y lo hicieron mal, porque en este momento estamos teniendo un impacto enorme en el cambio climático, por más que algunos 5% de los científicos dicen que eso no existe y que no es materia del hombre, que no es producto de la actividad humana, ¿verdad? Cierto. Pero el 95% sí ha demostrado que lo es. O sea, yo no voy a estar con el 5%, sino con el 95%, ¿no?
una necedad de decir, tú has hecho esto, lo hiciste mal, ahora yo voy a hacerlo mal porque yo también tengo derecho. No dicen eso. Bueno, no dicen eso, dicen pero es eso. como, yo sé que no dicen de esa forma. Ahora te puedo decir una cuestión. Efectivamente, la contribución de Paraguay, de países pequeños como Paraguay, en las emisiones de carbono a nivel mundial son nada, 0,2%, es casi nada, ¿verdad? Y los grandes emisores obviamente son los grandes países industrializados, especialmente en este momento la China, los Estados Unidos y los países europeos. Toda la razón. Ahora, en emisión per cápita, Paraguay está en un nivel, ¿no? Y eso está calculado, en un nivel más alto que la región y del promedio del mundo. O sea, que estamos, nuestro transporte efectivamente es emisión per cápita. ¿Y por qué eso? Porque somos una población pequeña y una matriz productiva muy dependiente del sector agropecuario, que efectivamente tiene también su impacto en eso, con la deforestación, con el cambio del uso del suelo, lo que has mencionado justamente. Pero además de eso, nuestro transporte depende exclusivamente, ¿no?, del uso no es biodiesel, sino de combustible fósil, ¿no? Sí. Y eso tiene una repercusión. Y nosotros que digamos, ya este país naturalmente es caliente, vamos a decir, ¿no? Que vamos a convertirlo en una caldera, estamos viendo que estamos convirtiéndola en una caldera y no vamos a aguantar. O sea, nosotros tenemos que cuidar por nosotros, ¿no? Y eso, cuando éramos chicos, ¿no? Y no somos tan viejos, Federico, ¿te acuerdas que dormíamos sin aire acondicionado? Claro. Creo que en la casa había un ventilador que se paseaba por todos los... Y las familias eran grandes, ¿verdad? Se paseaba por todo el cuarto, un día para cada uno. Y dormíamos en las baldosas. Quiere decir que la temperatura era mucho menor. ¿Por qué eso? Porque la selva llegaba casi hasta Asunción y había árboles por todas partes. Eso nos protegía. Vos conocés la naturaleza. Vos estás bajo un árbol, ¿verdad? ¿Cuánto es la temperatura bajo el árbol y fuera del árbol? Claro. Hay 2 o 3 grados, ¿no? O sea, la importancia de eso. ¿Por qué si teníamos una riqueza natural tan importante, ¿no? Y un capital natural que lo estamos liquidando, cada vez va a ser peor, ¿no? Cada vez va a haber más incendios. Y eso hemos visto en los últimos años, ¿no? Cada vez el sector agropecuario va a estar más dependiente de la vulnerabilidad del clima, ¿no? Okay. Entonces, tenemos que hacer algo y no podemos decir, si ustedes se equivocaron, déjennos que nosotros también nos equivocamos. Eso es necedad. Lo otro puede ser un poco de hipocresía, sí, pero se ha aprendido mucho. Okay. Y esto es un hecho, okay, que tenemos que incorporarlo, que okay, tenemos que ver. Paraguay, ¿no?, es el país que menos invierte en investigación y desarrollo y en la parte agropecuaria. Es el país de América Latina que menos invierte, ¿no? Sí. Entonces, yo creo, cuando a mí me dijeron, y discutí muchas veces con empresarios que están relacionados con el sector agropecuario, que ese mismo argumento que dices, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué? Porque se está haciendo en Brasil. ¿Por qué no se mejoran las técnicas y en el mismo lote, sí, ¿no?, se produce más? Sí. Hay formas de hacerlo. Creo que se está haciendo eso. Y sí, pero todavía tenemos un nivel de inversión bajísimo. Invierta más, ARP, invierta más, Capeco, invierta más en eso. Y no estemos tirando ahora la otra mitad del país, que lo dejamos como reserva y que tiene un ecosistema muy vulnerable, ¿no? Y podemos tirar el 70%. Okay. ¿Qué va a pasar? Federico, hemos visto la pandemia. Estas pandemias van a ser cada vez peores, ¿no? Y nosotros no estamos hablando de la pandemia de dengue y chikungunya. No estamos hablando de eso. Son pandemias. Y tú sabes muy bien cómo baja la productividad del trabajador cuando tiene una de esas enfermedades. Claro. Y cada vez, ¿antes se escuchaba de eso? No. Sí. Estamos teniendo, ¿por qué? Porque estamos acabando con la biodiversidad.
Sí. Antes había un equilibrio natural. Sí. Al tirar todo, Sí. estamos destruyendo ese equilibrio natural. Pero, La ¿sabes? naturaleza... Yo tengo la impresión, Loren, Sí, perdón que sí. te interrumpa, que quienes nos acusan de acabar la biodiversidad Sí. han sido infinitas veces más irresponsables que los productores ganaderos y agrícolas del Paraguay, que tienen una conciencia ecológica infinitamente superior que quienes nos acusan. No sé, Yo yo estoy convencido que sí, yo estoy ok. convencido que sí. Y por lo tanto, si nosotros somos productores ecológicamente mucho más responsables que quienes nos acusan con razones comerciales posiblemente para que no compitan nuestros productos contra sus productores, yo creo que no tenemos por qué frenar nuestro desarrollo. Vos dijiste algo muy importante al principio y además de importante, preocupante. Dijiste, la pobreza es caldo de cultivo para el crimen organizado y para la violencia. Yo estoy en la teoría de que hay que impulsar el crecimiento económico inclusivo para tratar de que nuestra población en situación vulnerable sea menos carne de cultivo de esa violencia y dejar de escuchar a los irresponsables que nos acusan a nosotros, productores mucho más responsables de irresponsables. Pero esa es una opinión mía y mi opinión en este programa no importa. Lo que importa, es tu opinión. Déjame entrar a otro tema, porque mencionaste aquí varios temas y todos muy importantes. Anoté el tema de la ecología, anoté el tema de energía y anoté el tema de vulnerabilidad social. Ya hablamos del tema ecológico, seguimos teniendo temas en la agenda. Dijiste, hemos sido exitosos disminuyendo los niveles de pobreza. Dijiste, casi 60% de los paraguayos estaba por debajo de la situación de pobreza iniciando el milenio. Antes de la pandemia, ese indicador estaba en 23%. A eso yo le llamo, hemos sido exitosos. ¿Quiénes también fueron exitosos disminuyendo los niveles de pobreza? Los chilenos, que justamente empezaron. Todo el mundo, ¿eh? O todo el mundo. En ese periodo. En ese periodo. Todo el mundo, porque China era uno de los grandes generadores de pobres antes, pero China se ha desarrollado mucho y ha reducido muchísimo la pobreza. Entonces, en el mundo en sí se ha reducido la pobreza. Lo que hay y está creciendo es la desigualdad, ¿no? A eso apuntaba mi pregunta. Incluso en Estados Unidos, ¿por qué tantas protestas? ¿Por qué de repente se tiene un Trump como presidente, una persona como Trump, ¿no? Porque la gente está descontenta. La desigualdad es grande en el mundo. Y en Paraguay es, así como en América Latina, en la mayoría de los países de América Latina, es realmente preocupante, especialmente si el narcotráfico, los ingresos del narcotráfico y el narcotráfico está copando el continente. Ok. Loren, ¿te parece que cuando la gente está por debajo de la línea de pobreza, los reclamos son otros y cuando la gente supera esa línea de pobreza, sus preocupaciones, sus prioridades y sus reclamos son otros? Creo que sí, ¿no? Por ejemplo, la población de Paraguay es muy pacífica, ¿no? Sí. Es como que no espera nada del gobierno, ¿no? Okay. Las cosas le vienen, sí o no. Ellos siguen trabajando. Okay. Diría que tienen, claro, la educación formal, porque tienen educación y son gente muy buena, es gente educada, pero la educación formal es muy inferior, y sabemos eso, que en la mayoría de los países de América Latina. Que por ejemplo en Chile, ¿no? ¿Y quiénes hacían las protestas? Creo que los estudiantes, ¿no? Exactamente. La gente joven. La gente joven tiene que protestar. ¿Por qué tiene que protestar? Vale. Porque tienen todo el futuro por delante. Y si no ven que se están haciendo las políticas que le van a potenciar a ellos y va a potenciar el país y ellos van a poder participar de una forma muy civilizada en ese progreso, entonces tienen que protestar. Estas protestas estudiantiles quizás los reclamos no eran exactamente lo que tenía que ser, porque yo me hubiese concentrado en la calidad educativa. ¿Yo para qué quiero tener educación si es mala? ¿No? Entonces, pero para la calidad educativa hay que invertir. El país tiene que invertir en capital humano, o si no, no hay esperanza de desarrollo. Perfecto. ¿No? Vi en Chile, Loren, perdón,
En Chile vi que la gente, en la medida que iba saliendo de la condición de pobreza, empezaba justamente a demandar eso que estás comentando. El gobierno tiene un plan educativo base, sí, y la gente decía, perdón, hay mucha diferencia entre la educación que recibe mi hijo en esa educación pública versus una educación que nosotros no podemos pagar, pero allí están las oportunidades de trabajo. Claro. Protesto. El gobierno también tiene diferente escala de servicios de cobertura de salud. Y la gente decía, a mí me toca un servicio de cobertura con muy bajo nivel de beneficios cubiertos. No puedo acceder al otro plan donde sí hay mayor nivel de beneficios cubiertos. Reclamo la desigualdad. Sí. Y eso estalló en el año 2019. Antes de la pandemia fue. Antes de la pandemia, sí, 2019. Un año antes, sí. Octubre de 2019. Sí. ¿Te parece que aquí se puede estar en silencio incubando un futuro estallido social porque la gente ha superado los niveles de pobreza pero demanda una educación con mayor calidad, en mayor igualdad de oportunidades laborales, salud o cobertura de salud con mayor calidad, mayores niveles de igualdad? ¿Puede pasarnos lo mismo que en Chile o se trata de pueblos con idiosincrasia muy distintas? Yo creo que la población chilena es una población mucho más consciente políticamente, ¿no? Y bueno, ha tenido diferentes tipos de gobiernos que le han dado más o menos, saben la diferencia, ¿no? Tuvieron gobiernos más de izquierda, donde tuvieron más apoyo social, y tuvieron gobiernos más de derecha cuando los apoyos sociales disminuyen, ¿no? Como la gente, yo le preguntaba la otra vez justamente a Milda, ¿no? Rivarola, sí. La gente es muy pacífica, ¿no? Es que, porque yo a veces hago mis pequeñas encuestas cuando me paro en un semáforo y le pregunto a la verdulera, porque cada vez hay más gente en los semáforos. Eso te está demostrando que hay un problema de trabajo enorme, okay, ¿no? Cada vez yo veo más, y ahora veo indígenas, que es terrible. Algo está pasando, ¿no? Están ocupando sus tierras, tienen que salir, no tienen posibilidades. Efectivamente, la educación es el principal ascensor social, pero una buena educación, no una educación de baja calidad, no universidades de garage que permite el gobierno a través de regulaciones absolutamente laxas que existan, ¿no? Esa pobre gente está teniendo una esperanza que con la educación va a tener una movilidad social y va a poder ascender a otro estrato. Okay. Sin embargo, es una estafa, porque no es así. Y comienza desde la primaria. Lo que nos decían las chicas en la televisión, yo me quedé absolutamente sorprendida por la elocuencia de ellas. ¿Quiénes se manifestaban? ¿Quiénes se manifestaban? Que lastimosamente después arancel cero. Se quedó mucho en arancel cero, que es la cuestión universitaria. Pero el problema viene desde la primaria. Bien, ¿no? Bien. Entonces, obviamente que si aumentás la educación, la gente tiene más expectativas, ¿no? Conoce las diferencias y presiona más al gobierno, okay, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que sucede efectivamente con un país como Chile, que es mucho más educado, tiene una de las mejores educaciones de América Latina, aunque América Latina tiene la peor educación del mundo, okay, ¿no? Pero nosotros estamos de las colas de las colas. Correcto. ¿No? Entonces eso hace que como que no no espera nada del gobierno, ¿no? Eso es un problema enorme para la democracia. Está pasando un poco con toda América Latina, que no esperan mucho, que no hay mucha diferencia entre los partidos, sí, y entonces hay un debilitamiento de la democracia, y ahí otra vez más, ahí penetran aquellos sectores que no querríamos que penetren en la sociedad. Correcto. Tiene que ver esto con el balance que hacíamos, ¿verdad? Desde 1970 a esta parte, crecimiento de la economía, combate a los niveles de pobreza, pero deudas sociales importantes pendientes. Te hago una pregunta y me la respondes luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Te encontrás con una persona que no conoce nada de Paraguay, es de neozelandés, y te dice, Loren, contame, ¿cómo son los paraguayos? ¿Qué le responderías? Dame esa respuesta luego de la pausa. Okay.
Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles la excelente noticia para los clientes del Banco GNB. Las tarjetas de crédito del Banco GNB Mastercard tienen hasta 30% off en una promoción especial por el Día de las Madres. En tiendas seleccionadas, en shopping, tiendas de electrónica, en spa, en peluquerías, en florerías. Hasta 30% off. Esta promoción termina el 18 de mayo. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa de 30 segundos y regresamos para cerrar el programa con la señora Loren Ocampos. Un día al año para decir gracias a la persona que nos dedicó tanto amor y cariño no es suficiente. Aprovecha los días para mamá de Banco GNB con hasta 30% off comprando con tarjetas de crédito Mastercard en tiendas adheridas del 1 al 18 de mayo. Para conocer más sobre este y todos los beneficios, ingresa a la web www.bancognb.com.py. Decile gracias a mamá con Banco GNB. Días GNB, días para decir gracias. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Seguimos con la señora Loren Ocampos. Loren, ¿cómo son los paraguayos? Los paraguayos son muy buena gente, ¿no? Y eso le pregunto es muy buena gente, es muy servicial. A veces a mí me extraña porque ganan tan poco, de repente, ¿viste? Podrían tener justamente estas demandas que tú estabas mencionando. Pero sin embargo siempre te reciben con una sonrisa, ¿no? Y yo a veces le pregunto, ¿no? Dicen que acá son felices. ¿Por qué sos feliz? Y me contestan, ¿no? Las cosas simples de la vida, efectivamente, de repente uno necesita tanto para hacerlo. Pero es gente muy amable. ¿Perdón? Eso es gente. ¿Qué te contestan? No, me contestan, ¿no? Que si tienen su marido, sus hijos, o viven con sus padres, que sus padres están bien. ¿Viste? Las cosas simples de la vida, ¿no? No hay muchas más allá de eso, ¿no? Y están siempre. Es gente muy servicial, eso hay que decir. Y le pregunto eso a un amigo que se ha mudado, o sea, está parte del tiempo en Paraguay y viene de Perú. Perú es otro tipo de gente, es gente andina, mayoritariamente, ¿no? Nosotros somos otro tipo, tenemos otro tipo de base étnica y todo eso, ¿no? Y los andinos son más luchadores. Y a mí me llamó la atención, cuando yo tenía 20 años, quise conocer Bolivia. Nadie se iba a Bolivia. Agarramos una mochila, nos fuimos entre 4, ¿no? Y me llamaba la atención, porque eso en Paraguay no se veía y no se sentía, ¿no? Que uno le preguntaba algo en las alturas ahí de La Paz, a una lo que llaman chola, ¿no? La indígena. Primero, claro, yo creo que no entendían mi idioma, pero acá tampoco no entendían porque hablaban guaraní, ¿no? Y yo de repente no era muy buena en guaraní, para decir lo que no manejo. Y le preguntabas algo y vos sabés que no te miraba y miraba al otro lado. Y yo dije, pues, ¿por qué ellos son así, no? ¿Por qué son...? Y claro, ellos era un pueblo muy combativo. Qué cosa que Paraguay de repente es más pacífico, yo creo, no sé, por su historia o por el tipo indígena que hemos tenido, ¿no? Los andinos son más luchadores porque es más difícil también vivir a 4.000 o 5.000 metros, ¿no? Después tenían las minas. En Bolivia visitamos las minas, yo me acuerdo, ¿no? Y ahí tuvieron luchas sociales muy fuertes. Bien. En Paraguay también existieron las luchas sociales, pero es como que no se expandía tanto, ¿no? Y la gente es muy amable, es muy buena en ese sentido, ¿no? Tenemos amistad cívica ciudadana todavía, al menos. Nos tratamos bien.
Sí, somos amables. Después Somos te pueden amables. hacer, sí, yo creo Lorraine, que eso sí. si tuvieses que, o si pudieses resucitar a una persona célebre de nuestra historia para compartir una cena y una conversación, ¿a quién resucitarías? De nuestra historia paraguaya. Sí, Eh, de nuestra historia paraguaya. Eligio Ayala, A Eligio Ayala. yo creo que fue Eligio Ayala y Eusebio Ayala juntos. Ok. Les preguntaría, ¿no? Sobre su época. Sobre su época. ¿Cómo Bien. hicieron? Yo creo que fueron, bueno, unos estadistas. ¿Qué es lo que falta? Correcto. Últimamente, estadistas, ¿no? Lorraine. Gente que se preocupe por el bien común, ¿no? Lorraine, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Uf, varios. O sea, te voy a contar una anécdota, no sé si te hay tiempo, pero es que recibí 800 libros. 800. 800 libros que se habían quedado en la casa de un amigo y que eran un poco parte de la biblioteca de papá y mamá. Y la mía también. Cuando fui a Estados Unidos la dejé ahí. Pero cuando murió mamá nos tuvimos que repartir todo hace 2 meses recibí 800 libros. Entonces comencé a ver y fue muy interesante, ¿no? Además de los libros que estoy leyendo que te puedo decir después, pero fue como que conociéndole más y volviendo a mi época de juventud de lo que yo leía y de lo que yo hacía para leer más, de eso de fotocopiar libros enteros en las bibliotecas donde estaba en el mundo, ¿no? Esa ansia de leer de lo que no teníamos aquí. Hoy en día no necesitamos eso porque tenés todo por el En el teléfono. celular. Pero como que las lecturas de papá y de mamá, ¿no? Diferentes, que conocía que les gustaba, ¿no? Pero como le conoces más a las personas a través de lo que leen. En este momento estoy leyendo, sí, Clarice Lispector, que me gusta mucho, la escritora brasileña, Marguerite Yourcenar. ¿Por qué? Porque estaba en la biblioteca de mamá y dije yo, no voy a comprar más libros, voy a leer lo que ya tengo. Hice una pequeña biblioteca y el resto estoy regalando. He regalado parte a la biblioteca del Banco Central y después toda mi colección en alemán, porque estudié en Berlín, que dije, bueno, ya esto regalé a la Universidad Paraguayo-Alemana y así tengo varios lotes de libros para regalar a otras bibliotecas. Quiero regalar también a la Biblioteca del Congreso, mi hermana lo ha hecho también, y espero que los Nepo Babies puedan leer. Qué lindo compartir contigo esta conversación. Muchas gracias nuevamente por venir, que se repita. Gracias, Federico, por la invitación. Muchas gracias. Un placer. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.